Amado Señor, todos los que estamos aquí, en nuestros hogares, todos estamos, Señor, ante tu presencia. Nuestros corazones, Señor, cada día anhelan más de ti y queremos ser alimentados y apacentados por vos. Y tú lo haces de una forma cariñosa y misericordiosa a través de tu verdad. Por eso, Padre, danos sabiduría en esta mañana para poder comprender la maravilla de tu palabra y para que estemos atentos con nuestros oídos para escuchar, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Señor, te ruego por mi vida, te ruego por mis hermanos. Tú conoces nuestras debilidades, por eso, Señor, te pido que nos fortalezcas y nos des la capacidad para escuchar y oír, Señor, tu palabra. Con un entendimiento, Señor, como tú, oh Señor, quieres de cada uno de nosotros cuando escuchamos tu palabra. Porque a través de tu palabra eres tú, Dios, que habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, Santiago capítulo 1, del versículo 19 al versículo 21. Dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso el texto que hemos leído, le he puesto a este mensaje un título, es ¿cuál es la actitud que nosotros como hijos de Dios tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios? Porque está escrito por nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 8, versículo 18, lo siguiente. Él dijo lo siguiente, hermanos: mirad pues cómo oís, miren pues cómo oyen, porque a todo aquel que tiene se le dará, y a todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Fíjese que no está diciendo el Señor no solamente oigan mi palabra, sino dice, mirad pues cómo oyen. Todos estamos aquí presentes y estamos escuchando la palabra de Dios. Pero el Señor dice, presten atención a cómo oyen la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros y cuál debe ser la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios? Ciertamente hay una gran diferencia de aquel hermano que viene a un culto y escucha la palabra de Dios y aquel hermano que no viene y no escucha la palabra de Dios. Ciertamente hay una gran diferencia. Se pierde grande riqueza de la gracia. Pero también hay gran diferencia cuando dos hermanos están aquí en la iglesia y uno oye con una actitud correcta la palabra de Dios y hay otro hermano que escucha la palabra de Dios pero no con una actitud correcta. También es una gran diferencia. ¿Y cómo empieza el texto de esta mañana? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y lo hermoso de esto, hermanos, que entre los versículos 19 al 27, que tiene como el centro de toda la palabra de Dios, hay un texto bíblico de la palabra de Dios que hace conexión entre esta parte de la lectura de la palabra que hoy vamos a compartir hasta el versículo 27, que tiene que ver con la palabra de Dios y con lo que ya se ha predicado anteriormente. Cómo el creyente soporta las pruebas, que debe serlo pidiendo sabiduría en oración y con fe, y soportar las pruebas con mansedumbre. Hay un texto bíblico que hace de conexión. ¿Y cuál es el texto bíblico que hace de conexión entre estas dos partes? Es el versículo 18. Fíjense lo que dice ahí. Él, hablando del Padre, de su voluntad, nos hizo renacer de nuevo por la palabra de verdad para que nosotros seamos las primicias de sus criaturas. Dice el versículo 18 que Él nos hizo renacer. ¿Por medio de qué? De la palabra de verdad. Y a partir del versículo 19, todo lo que tiene que ver hasta el versículo 27, lo principal es la palabra de Dios. Porque fíjese lo que dice.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto por oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. También dice el versículo 21, recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada, y sigue diciendo, no solamente sean oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, y siempre habla también de la palabra de Dios, que lo tiene como si fuera un espejo. Entonces vemos que por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto por oír. Ahora, en la versión Biblia de las Américas se entiende más, porque ahí el versículo como comienza, donde la Reina Valera 1960 que he leído yo dice, por esto mis hermanos, la traducción Biblia de la América traduce, esto sabéis. Y la nueva Biblia de la América dice, esto saben, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que sabían los hermanos que estaban dispersos? A quien Santiago le hablaba, que el poder de la palabra, ellos habían renacido de vuelta. Ellos conocían el poder de la palabra ¿de quién? Del Evangelio, porque es por medio de la palabra que ellos renacieron. Entonces, sabiendo esto, que la palabra de Dios tiene poder para llevar de la muerte a vida, como ha pasado con ellos y como ha pasado con nosotros, ¿cuál debe ser ahora nuestra actitud con respecto a la palabra predicada en las iglesias? O, como hoy en esta mañana, ¿cuál es la actitud correcta? Salmo capítulo 19, versículo 18 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Prestan atención, la palabra de Dios es perfecta que convierte al alma. Es por medio de la palabra de Dios que tanto ellos, los hermanos de la iglesia primitiva, y nosotros hemos recibido la nueva vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todo tiene que ver con la palabra. Ellos sabían, porque Él de su voluntad, los hermanos sabían que el Padre, en su soberanía, había escogido a ellos para alcanzar la salvación. Ellos lo sabían. Ellos sabían, como dice la palabra de Dios, Él por su voluntad, como dice Efesios capítulo 1, versículo 5, por el puro afecto de su voluntad. Porque dice la palabra de Dios de ahí, que Él nos escogió para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de quién? De su voluntad. Y como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Ellos estaban conscientes, hermanos, sin tener el canon bíblico del Nuevo Testamento, la palabra de Santiago dice que ellos conocían muy bien que el Padre soberanamente los había escogido para alcanzar la salvación, porque Él de su voluntad los hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de la verdad. Por eso, amados hermanos, nosotros no nos debemos avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, como dice la Santa Escritura. Y estos hermanos lo sabían. Juan 1:18 dice también que a los que creen en Él, Dios le da autoridad ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí que esto no es ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino es pura, absoluta voluntad ¿de quién? De Dios el Padre. Y eso es lo que los hermanos ¿de quién? Primitivos sabían. Y eso es también lo que nosotros sabemos. Sabemos muy bien que, como dice Primera de Pedro, versículo 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Y cuál es la simiente incorruptible? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por medio de la palabra de verdad, hermanos, el Evangelio glorioso, todos nosotros al escuchar el Evangelio hemos pasado de muerte a vida. Nueva criatura somos, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos las primicias de sus frutos. Otra traducción dice en la nueva traducción viviente, nosotros llegamos a ser su valiosa adquisición.
Esa traducción, nosotros somos las primicias de sus frutos, en la Nueva Traducción Viviente significa y dice, nosotros llegamos a ser su valiosa adquisición. Vaya si somos valiosa adquisición del Señor, que aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que nos dio, lo dio por cada uno de nosotros, cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delito y pecado. Aquel, el Padre, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por cada uno de nosotros. Somos amados hasta el punto que el Padre envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, para que seamos, ¿qué? Justificados, ¿en qué? En su obra. Amados hermanos, ahora, en el versículo 19, dice lo siguiente: por eso, mis amados hermanos, ustedes ya saben muy bien, hermanos, que ustedes nacieron por voluntad soberana de Dios el Padre. Ahora, hermanos, cada vez que se pone y se predica la palabra, todo hermano, sea pronto para ir, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es la actitud correcta, amados hermanos, para escuchar la palabra de Dios? Hay una gran diferencia entre un verdadero discípulo, un hijo de Dios que actúa una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Una de las marcas de la Escritura es que establece que tiene alguien que ha sido transformada por la gracia de Dios, es un deseo, un placer por la palabra del Señor. Y esto lo vemos, hermanos, en el Salmo número 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. ¿Pero qué dice? Sino que en la ley de Jehová, sino que en la ley del Señor está ¿qué? Su delicia. Y en su ley, es decir, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. ¿Prestaste atención? Que un hijo de Dios, la palabra de Dios dice que ama la palabra de Dios por sobre todas las cosas. No busca un consejo de los pecadores, porque si vos buscas un consejo de los pecadores, empezás a caminar con pecadores y te terminás sentando ¿dónde? En sillas con escarnecedores. Pero aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios, dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hay una gran diferencia. Y siempre traigo esta ilustración. Si alguien quiere hacer morir una rana en agua hirviendo, no tenemos que calentar la olla con agua hirviendo, poner la rana, porque la rana cuando vos la tirás en el agua hirviendo, ¿qué hace? Salta. Pero si uno pone una rana en agua fría y le pone fuego lento, llega un punto que empieza a hervirse el agua y la rana nunca salta del agua porque se está acostumbrando al calor. ¿Y cómo termina? Boca arriba, muriéndose quemada. Y me parece, hermanos, que en este tiempo la iglesia primitiva era una cosa, y ahora nosotros, como la iglesia de estos tiempos del siglo XXI, pensamos que con solo escuchar la palabra de Dios, pensando que con solo hacer un tipo de oraciones, pensando que con solamente venir a la casa de Dios y traer la ofrenda ya es suficiente. Pero hay una gran diferencia. Porque el hombre de Dios dice que medita en su palabra de día y de noche. Otro salmo que nos habla de la actitud correcta del hombre de Dios hacia la palabra de Dios. Es el Salmo 19, el capítulo más grande y más largo de la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 1 al 2? Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Es decir, aquel hombre que camina en Dios, aquel hombre que camina en Cristo, ese es bienaventurado. Los que andan conforme a la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus mandamientos y con todo el corazón, ¿qué? Le buscan. El hombre piadoso ama guardar los mandamientos de Dios y con todo el corazón, dice, con toda la pasión de su corazón, busca la palabra de Dios. Ese mismo Salmo 119, versículo 9 al 10, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Joven, hombre de Dios, mujer de Dios, ¿vos sabés y querés saber cómo limpiará el joven su camino?
dice, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Un hombre, una mujer piadosa, dice que ama de todo corazón la palabra de Dios y guarda su palabra en el corazón para no pecar contra Dios. Y cuando hablamos de guardar, amados hermanos, no solamente es oír la palabra de Dios, guardarla en el corazón, significa obedecer la palabra de Dios. Por eso Cristo, en el Sermón del Monte, cuando terminó de predicar la gran enseñanza del Sermón del Monte, dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, y las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vinieron lluvias, soplaron vientos y los ríos dieron contra esa casa, y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora hay un contraste sobre aquel hombre que escucha la palabra de Dios y no las hace. Es decir, el hombre que escucha la palabra de Dios y no la obedece. Ese hombre, los mismos acontecimientos que le sucedió al hombre que la hace, le sucedió a aquel hombre que escucha los mandatos de Dios y no los obedece. ¿Y qué pasó? Dice que esa casa se cae porque no está fundada sobre ¿dónde? Sobre la arena. Salmo 119, versículo 14 al 15 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Toda la riqueza del mundo para este hombre piadoso no tiene nada de comparación ni punto de comparación con su palabra. Porque él dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, entiéndase por testimonios, palabra de Dios, más que todas las riquezas de la vida. Y dice, en tu mandamiento meditaré, guardaré tus caminos. El amor, hermanos, por la palabra de Dios es una de las principales características de un verdadero creyente. Un creyente es alguien que anda según la ley del Señor, su deseo del corazón es obedecerla, porque su deseo en su corazón es conformarse cada vez más ¿a quién? A Cristo. Pero esto no es así ¿con quién? Con el incrédulo. El incrédulo manifiesta una actitud contraria ¿a quién? Al hombre piadoso. Porque el mismo Salmo, capítulo 119, versículo 155, ¿qué nos dice? Lejos está de los impíos la salvación. ¿Y por qué lejos está de los impíos la salvación? El versículo responde, porque no buscan, ¿qué? Tus estatutos. Amados, primera de Juan, capítulo 5, versículo 23, dice, en estos conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Una de las características de aquel que ama a Dios es pasión por su palabra y guardar, ¿qué? Los mandamientos del Señor. Pero no así los impíos. Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice así Jehová, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallarán descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Mas dijeron, no andaremos en tu camino. Esta es la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Uno ama la palabra de Dios y amar la palabra de Dios es obedecerla para ser transformada su vida por el poder vivificante y vivificador de la palabra de Dios. El incrédulo dice, yo no quiero saber nada con tus palabras. Uno es creyente, uno no lo es. Hermanos, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído ¿en quién? En él. Bueno, supuestamente, si vosotros permanecéis en mi palabra, dijo Jesús a esos judíos que supuestamente habían creído en él,
serán verdaderamente mis discípulos y la verdad los harás libres. Ellos lo rechazaron y Jesús dijo en el versículo 37 lo siguiente: sé que son ustedes descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida ¿en quién? En nosotros. Esto es un asunto si la palabra de Dios haya cabida en el corazón del hombre. Si la cabida de Dios haya cabida en mi corazón, amamos la palabra de Dios y le vamos a escuchar con una actitud como corresponde, como vamos a ver en esta mañana. Pero el impío, lejos de ellos está el camino de la salvación, porque su palabra, la palabra de Dios, no entra en sus corazones. Jesús mismo, hermanos, si prestemos atención, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 21, porque yo estoy muy seguro, porque la palabra de Dios en el libro de Santiago está impactando mi vida. Y yo sé que está impactando la vida de muchos hermanos, porque hay una gran diferencia entre aquel que vive la palabra de Dios, que la oye y la pone por obra, y aquel que oye la palabra de Dios y no la pone por obra. Jesús dijo en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué dijo Jesucristo? Que amar a Dios es guardar ¿quién? Los mandamientos de Él. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y lo amaré y me manifestaré ¿quién? En Él. Después dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez, el que me ama realmente, mi palabra guardará. Si yo digo con mi corazón, amo a Dios, debo ¿qué? Guardar la palabra de Dios. Si no, es hipocresía. Si no, es estar edificando la casa sobre la arena. La pregunta, en esta semana, ¿qué lugar le diste a la predicación del Evangelio? ¿Qué lugar le diste a la oración? Preguntas. ¿Estás sobre la roca? ¿Estamos sobre la roca? ¿Estamos sobre la arena? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, contraste entre el que ama y el que no ama a Cristo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, la fe que salva, conforme a Santiago, responde en aquel creyente que vive, que atesora y obedece la palabra de Dios. ¿Eso es evidente en la Escritura como hemos visto o no? Claro que sí. Si yo le digo, a ver, ¿cuál es la actitud con la cual nosotros estamos escuchando la palabra de Dios? Si como predicador le digo a ustedes, bueno, hermanos, después de cada reunión yo le voy a hacer un examen de lo que se ha predicado, conforme a los textos bíblicos, cómo se predicaron, dónde están y qué dice Dios ahí en ese lugar. Yo pienso que el domingo que viene muchos no estaríamos en este lugar porque sabemos que hay un examen. Ahora, los que vendrían el domingo que viene, ¿cambiarían la actitud y pondrán más énfasis en escuchar bien la palabra de Dios? ¿Por qué? Eso no debe ser así, porque cuando Dios habla, lo hace a través de su Escritura, y mi actitud y tu actitud hacia la palabra de Dios debe tener todos los sentidos atentos a lo que Dios va a hablar. Por tanto, ¿qué tipo de atención quiere Dios que nosotros tengamos cuando se predica su palabra en la iglesia? Hermanos, nosotros, como dice la palabra de Dios, no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Esto es lo que se va a predicar el domingo siguiente. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si decimos que guardamos la palabra de Dios y no estamos obedeciendo a lo que Dios nos dijo y que hemos escuchado, pasa algo lamentable. Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque ciertamente se manifiesta lo que es el corazón de una persona que no presta atención para poner la obra de Dios. El corazón del hombre es engañoso y perverso por sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los corazones. Y uno de los termómetros para ver si mi corazón me está engañando, ¿cuál ha sido tu tipo de obediencia a tu palabra en estos días? Hermanos,
hemos visto que un verdadero creyente, según Santiago, es aquel que soporta la prueba ¿con qué? Con paciencia. Que enfrenta a la prueba con paciencia sabiendo que a través de la prueba es probada nuestra fe. Es más, un verdadero creyente, según Santiago, en medio de la prueba, y a todos nos pasa esto, debemos poder ¿qué? Debemos pedir sabiduría. Y aquel creyente que pasa por la prueba y pide sabiduría, lo hace con fe, haciéndolo ¿qué? En oración. Y un hombre de Dios también sabe que uno es tentado de sus propias concupiscencias. Y sabe también un hombre de Dios que la paga del pecado es muerte. Ahora, la verdad que se ve en esta mañana, ¿cuál es la actitud aunque yo escuche la palabra de Dios? Bueno, el versículo 21 lo dice. Fíjense lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid que con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es evidente, con lo que hemos leído del versículo 19 al 21, que hay dos formas de escuchar la palabra, una sola forma de escuchar la palabra de Dios, con mansedumbre. Y tanto la mansedumbre, como nosotros debemos recibir la palabra de Dios, como la ira, son dos actitudes internas que el hombre de Dios tiene a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es mi actitud correcta? Escuchar la palabra de Dios ¿con qué? Con mansedumbre. Y eso tiene que ver con un estado interno cuando yo estoy sentado ahí y estoy escuchando ¿qué? Al predicador. Estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo debe hacerse? Con mansedumbre. Pero muchas veces, cuando es compartida la palabra de Dios, hermanos, y cuando la verdad de Dios ataca mis pensamientos y me dice realmente lo que es correcto y lo que yo estoy haciendo y viviendo es incorrecto, lucho con la palabra de Dios y se levanta de mí ira. Por ejemplo, ¿cómo puede suceder? Cuando un predicador dice, la verdad que vos debés tratar a tu mujer como vaso más frágil. Y vos empezás a argumentar en tu corazón, vos porque no sabés lo que es mi esposa, es un vaso frágil, es un vaso de barro. Y ahí empieza a haber luchas en tu interior y empezás a hablar en contra de la palabra de Dios y vos no estás escuchando la palabra de Dios con mansedumbre, sino que argumentás lo que Dios está diciendo y estás escuchando no con mansedumbre, sino con ira, sino que son dos cosas internas que suceden ahí cuando uno está sentado, que solamente la sabe Dios y el que oye la palabra de Dios. Ahora, es evidente, hermanos, que la palabra de Dios se debe recibir con toda, pero con toda solicitud. Eso es lo que hemos visto en el versículo 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada que puede salvar vuestras almas. ¿Sé lo que está diciendo? Ustedes deben escuchar la palabra de Dios, el mensaje, con toda solicitud. Saca esto y hace esto. Desecha esto y hace esto. Con toda solicitud. Y el texto de donde yo tomo la palabra solicitud, con permiso de ustedes, está en Hechos, capítulo 17, versículo 11. El texto bíblico donde yo tomo prestada esta palabra solicitud, esta expresión solicitud, está en Hechos capítulo 17, versículo 11. Ahí dice lo siguiente: Pablo con Silas estaba predicando la palabra de Dios en Berea. Habían sido echados de Tesalónica y fueron a parar ¿a dónde? A Berea. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos que hacían, escudriñaban las Escrituras a ver
si lo que le predicaba Pablo era realmente correcto, dejando los pensamientos suyos por un lado y aplicando su interés y toda solicitud en lo que Pablo estaba diciendo, y lo buscaban ansiosamente. ¿Dónde? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Escudriñando cada día de la Escritura para ver si estas cosas eran así. Así que, por cuanto hicieron esto, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué caracterizaba a los creyentes de Berea? Ellos superaban en algo a los de Tesalónica. Porque dice la Escritura que los hermanos de Berea eran más nobles que los hermanos ¿de quién? De Tesalónica. Por lo tanto, los hermanos de Berea eran superiores en algo a los hermanos de Tesalónica. Dice, en la manera que recibieron la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? A diferencia de los hermanos de Tesalónica, la recibieron con toda solicitud. Ahora, ¿esto quiere decir que los hermanos de Tesalónica recibieron mal la palabra de Dios? No, para nada, porque dice la palabra de Dios en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Pablo dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, la oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Los tesalonicenses recibieron bien la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra y un mensaje de Dios. Pero dice la palabra de Dios que los de Berea la recibieron mejor aún, con mayor solicitud, porque eran más nobles que los de ¿quién? De Tesalónica, porque lo hicieron ¿con quién? Con más solicitud, de forma de cómo recibieron la palabra. Esto es una marca que prevaleció en los hermanos de Berea, y el Espíritu Santo la dejó registrada para que nosotros aprendamos de ellos. Ahora, hermanos, ¿de qué otra manera la palabra de Dios puede ser escuchada? No hay otra forma, con toda solicitud. Esa palabra, hermanos, con toda solicitud, es del griego prosumia. Esa palabra, prosumia, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 11, anótelo, versículo 12 y versículo 19 de 2 Corintios, capítulo 8, esa palabra, solicitud, como dije recién, prosumia, tiene 3 diferentes traducciones en castellano. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 11, esa palabra dice ahí, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como que estuvieses pronto a querer. Pronto a querer es la traducción de solicitud, prosumia. Hacelo como pronto a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengáis. En el versículo 12 de 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, esa palabra prosumia, solicitud, está traducida como la voluntad dispuesta. Ahí dice ahí, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Otra forma de traducción de prosumia, la voluntad dispuesta. Y en el versículo 19, esa palabra es, y para demostrar vuestra buena voluntad. Versículo 19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar buena voluntad. Es una inclinación, gran solicitud es hacerlo con pasión, con una buena actitud, con entusiasmo. Los Berea demostraban buena voluntad, tenían un anhelo ferviente por la palabra de Dios cuando se predicaba. Ellos estaban escudriñando la Escritura para ver si lo que decía Pablo era correcto, conforme lo revelado de la palabra. No se conformaban con poco, había una avidez por la palabra de Dios. Y eso, hermanos, debe pasar en cada uno de nosotros, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada,
desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. ¿Con qué actitud estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Y con qué actitud Santiago nos dice que nosotros debemos escuchar la palabra de Dios? Bueno, hermanos, esto tiene que ver con un ejercicio espiritual antes de venir a la congregación. Esto tiene que ver con un ejercicio espiritual que yo debo tener antes de mi devocional total que hago todos los días en mi casa. Es una actitud de recibir la palabra de Dios con mansedumbre, pero ¿sabes qué? En una forma correcta, en santidad. Dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Tardo para la ira, primer punto. No se refiere a un arranque explosivo de nuestro temperamento, sino un resentimiento interior y profundo que se agita en nuestros corazones y arde muchas veces, sin que los otros se den cuenta cuando escuchamos la palabra de Dios. Solo lo conoce el Señor y el creyente que pasa por esa situación. Y es algo que ocurre muchas veces. Otra forma de escuchar la palabra de Dios es sin airarse, tardos para la ira. Proverbio dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñará de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor aquel que tiene un control absoluto de sus pasiones, de su alma, que aquel que conquista una ciudad. Es mejor aquel que tiene dominio propio de su propio corazón, de su alma, de su cuerpo, que aquel que conquista una ciudad. Aquel que conquista una ciudad se le pone el nombre a la ciudad de conquistador. Pero Dios dice, mayor es aquel que tiene un dominio total y absoluto de su corazón. La disposición para recibir la palabra de Dios ha de hacerse con pureza. Tardo para oír, tardo. Recibir la palabra, dice de la forma correcta. Hacerlo con un buen oído. Tardo en hablar y tardo en la ira. Desechando primeramente toda inmundicia y abundancia de malicia. Lo que le decía, recibir la palabra de Dios con un corazón con mansedumbre. Para hacerlo con mansedumbre, debo escuchar la palabra de Dios, debo ser tardo para hablar y tardo en enojarme. Fíjese en la palabra de Dios lo que dice ahí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay dos verbos ahí, desechar y recibir. Desechando y recibir. Y el verbo más importante es ahí, recibir la palabra implantada que tiene poder para salvar vuestras almas. Pero ese participio desechando es primero que recibir. Por lo tanto, todo creyente, dice Santiago, debe hacer algo primero antes de recibir la palabra de Dios. ¿Y qué debemos hacer antes de escuchar la palabra de Dios? Desechar lo malo que hay en nosotros. Desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Por eso le dije, hermanos, que escuchar la palabra de Dios, la vida religiosa que da vida, es vivir a Cristo. Hemos cantado vivir a Cristo recién. Vivir a Cristo significa hacer un ejercicio espiritual para poder escuchar yo la palabra de Dios. Esa palabra, hermanos, desechar, es un participio que antecede ¿a qué? A recibir la palabra de Dios. Esa palabra desechando es literalmente poner aparte algo. ¿Y qué debemos poner en algo aparte? Toda inmundicia y abundancia de malicia, para poder escuchar la palabra de Dios como corresponde. Hermanos, esa palabra desechando tiene una forma de decir también lo siguiente. Esa palabra tiene esta explicación también, que cuando uno no se limpia los oídos, se llena ¿de qué? De cera. Y cuando el oído se llena de cera, dificulta
la audición y escuchar bien como corresponde cuando uno habla con otra persona. Y eso sucede cuando nosotros venimos a la iglesia de Dios con inmundicia y abundancia de malicia. El pecado en el corazón de creyente que está sentado y escuchando la palabra de Dios no permite realmente que la palabra de Dios implantada sea recibida ¿con qué? Con mansedumbre. Porque si no venimos con un corazón totalmente limpio a la casa del Señor, es porque tenemos aún inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es la inmundicia? Cuando habla de inmundicia estamos hablando de ¿qué? De pecado. ¿A qué podemos comparar a inmundicia para que no impacte nuestra vida? Un pañal con caca de bebé. Qué inmundo que es eso, ¿no? Un vómito. Ciertamente eso es inmundicia. Bueno, el pecado en mi vida y en tu vida, de parte de Dios, es esa inmundicia. Para que te impacte ilustrativamente te dije esto. ¿Qué es inmundicia? Son los pecados no confesados con los cuales nosotros venimos a la casa del Señor. Y abundancia de malicia es todo aquello que provee nuestra carne y nuestro corazón corrompido a ese pecado que secretamente nos tiene a nosotros secretamente agarrados y aferrados y nos hace cada vez más esclavos. Es decir, la abundancia de malicia es aquellas cosas que yo proveo a un pecado que solamente conoce Dios y yo en mi vida privada. Llámale como quiera llamarle. Y la Biblia dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando el hombre de Dios en su casa ora a Dios y delante de Dios vuelca su corazón, Señor, yo quiero escuchar tu palabra y no hacerlo, Señor, con ira. No quiero argumentar con mis pensamientos cuando se habla tu palabra, porque eso es hablar dentro de nosotros mismos cuando escuchamos el Evangelio, porque tiene que ver con actitudes internas. Todo hombre sea pronto para oír ¿qué? La palabra de Dios. Tardo para hablar, tranquilo, no argumentes tus pensamientos sentado en la iglesia en contra de la palabra de Dios. Porque si no lo haces, te vas a enojar contra el predicador y contra Dios mismo, porque el predicador habla la palabra de Dios. Para que esto no suceda, en casa todo hombre debe desechar la inmundicia y toda abundancia de malicia. Cuando tenemos la limpieza total de nuestro corazón, ahora sí podemos venir a la casa de Dios y recibir la palabra de Dios ¿cómo? Con mansedumbre. Es recién ahí, cuando un hombre de Dios recibe la palabra de Dios ¿con qué? Con mansedumbre. Hermanos, recibid con mansedumbre la palabra de Dios, la cual puede salvar nuestras almas. Si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Ciertamente mirad como oyen, porque todo aquel que tiene, se le dará. Pero aquel que oye y no obedece y no cumple todo aquello que tiene, le será quitado. El mismo Señor Jesucristo. Reciban con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, un hombre de Dios debe siempre desechar todo aquello que no agrada a Dios, porque un hombre piadoso tiene pasión por la palabra de Dios. Y siempre nosotros, la Biblia nos llama a confesar, a despojarnos ¿qué? Del viejo hombre y vestirnos ¿qué? Con la justicia del nuevo hombre, que es imputado por medio de Cristo. Siempre Dios nos llama ¿a qué? A limpiar nuestros corazones. Siempre. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Y cómo me despojo del viejo hombre? Confesando mis pecados, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. A los cristianos en Colosenses capítulo 3, versículo 8 a 10 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, teniendo también en derredor nuestro una nube grande de testigos, despojémonos de todo pecado
que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Siempre Dios nos habla que cuando nosotros debemos vivir vidas consagradas a Él, debemos tener corazones limpios y nos lleva siempre a sacar lo feo, todo lo que hay feo, toda la inmundicia y abundancia de malicia y revestiste de nuevo. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando confieso mi pecado del Señor y soy revestido de su justicia. Y es ahí recién, hermanos, cuando tengo una actitud correcta para escuchar la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Qué privilegio que tenemos en la enseñanza de Santiago, de que para escuchar la palabra de Dios, para poder recibirla, no con ira y no argumentar contra la palabra de Dios, nosotros debemos desechar toda malicia y abundancia de malicia. Un ejercicio de comunión con Dios en nuestros hogares antes de escuchar la palabra de Dios para que nuestros corazones estén ¿qué? Limpios de todo pecado y de todo argumento en contra de la palabra de Dios, para que cuando se predique la palabra de Dios sea totalmente impactada en nuestras vidas y recibamos la palabra ¿con qué? Con mansedumbre. Si no lo hacemos, no la vamos a recibir como corresponde. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, esa palabra implantada te pasó a vos, me pasó a mí en el momento que hemos creído en Cristo. Esa palabra implantada, que es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que hemos pasado de muerte a vida, es la palabra con la cual Dios nos hizo ¿qué? Renacer. Salvar nuestras almas tiene que ver con el pasado, hemos sido salvos, tiene que ver con el presente, estoy siendo santificado, y tiene que ver con el futuro, voy a ser glorificado. Ese es el poder de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la palabra, que es poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, sabiendo que hemos renacido por la palabra de Dios, nuestra actitud correcta es escuchar la palabra de Dios con toda solicitud. Hemos aprendido que debemos escuchar la palabra de Dios primeramente pasando por una limpieza de nuestro corazón en nuestros hogares antes de escuchar la palabra de Dios. Porque ahí recién vamos a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardo para irarse. Porque la ira de Dios, la ira del hombre no se sujeta a la justicia de Dios. Por eso dice, recibid la palabra de Dios con mansedumbre, pero previamente a esto, desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia y recibamos la palabra de Dios, ¿con qué? Con mansedumbre. Hemos sido salvos en el pasado, hemos sido justificados. Ahora, ¿y cómo sucedió? Por el poder de la palabra. Ahora nos mantiene salvos, es decir, somos santificados por medio de la palabra, por medio del poder de la palabra, y seremos definitivamente y completamente salvos el día de mañana, porque vamos a ser ¿qué? Glorificados. Y todo esto tiene que ver ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud que a partir del domingo que viene voy a tener yo cuando el pastor Cristian venga a predicar? Voy a venir con un corazón limpio. Voy a desechar lo inmundo y la abundancia de malicia, para que cuando escuche al predicador, al pastor Cristian, pueda recibir la palabra de Dios, no argumentando en mi corazón en contra de la palabra de Dios, no enojándome contra la palabra de Dios, sino que humildemente, por cuanto mi corazón está limpio, voy a saber qué es palabra de Dios y necesito someter yo mi vida a su palabra y no mis pensamientos argumentando contra la palabra de Dios. Y ahí recién, hermanos, lo vamos a hacer con mansedumbre. Por eso, hay un antes y un después que hemos escuchado ¿qué? La palabra de Dios en la exposición de la palabra de Santiago. Por eso, hermanos, como le dije, hay muchas religiones en el mundo que hacen ejercicio de religión. Los musulmanes 3 veces por día, donde estén y donde se encuentren, ellos se postran a orar. Nosotros tenemos a un Dios vivo, que es el Todopoderoso, que soberanamente Él nos salvó, que soberanamente a través de su palabra, en una comunión con Él y una responsabilidad mía de santificarme, me sigue santificando, sabiendo esto que el día de mañana me glorificará, para estar en un reino
eterno con Dios. ¿Quién está libre de pecado? Todos pecamos, porque el pecado aún mora en nuestra carne. Debemos realmente vivir a Cristo, y vivir a Cristo es vivir su palabra, amando su palabra. Todo aquel que me ama, guarda mi palabra. Por lo tanto, el que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos, vivamos a Cristo, disfrutemos la palabra de Dios, que cada vez que vayamos a su palabra, lo hagamos con un corazón totalmente sumiso a su voluntad. Todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. El arte de escuchar es maravilloso. Es estar atento con el oído, pero con el corazón también, para poner por obra la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando hablamos con personas y miramos sus ojos, nos damos cuenta si realmente nos están escuchando o no. ¿Y qué sucede cuando vos hablas a una persona y te das cuenta con el brillo de sus ojos que no está escuchándote? ¿Te sentís mal, no? ¿Cuánto más nosotros, cuando Dios ve en nuestro corazón, que no lo escuchamos como corresponde, ¿no? Lo mismo. Así que, hermanos, hasta aquí la predicación de la palabra. Espero que haya sido de bendición. Para mí lo fue. Dios los bendiga. Oramos por esto. Y acuérdense, hermanos, que luego de la predicación saquen fotos para llevarla y ponerla en el Facebook. Oramos al Señor y nos despedimos. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, en este mediodía te damos gracias, porque Señor, tú nos exhortas a que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada que puede salvar nuestras almas. Señor, gracias por esta exhortación que realmente hiciste conmigo, y yo sé que a través de tu palabra, con tu Santo Espíritu, hacia mi hermano, Señor. Tú lo haces con amor y misericordia para que nosotros volvamos en los caminos de obediencia, ese camino que antes de escuchar tu palabra necesita realmente escudriñar nuestros corazones para confesar delante de ti nuestros pecados, para poder recibir tu palabra con mansedumbre, con un corazón limpio, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que como hombres, mujeres de Dios, nosotros meditemos en tu palabra de día y de noche, con el propósito de obedecerla, porque en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús, amén.